Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Eres tú, Señor, hablando y ministrándonos como tan solo lo sabes hacer. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu paz. Paz, paz, cuán dulce paz. Gracias por tu paz, Señor. Es la paz que tú nos das, que el mundo no la puede dar porque el mundo no la tiene. Pero tú eres nuestro shalom, tú eres nuestra paz. Y te damos gracias, Señor, por tu paz en esta mañana. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por la revelación de tu verdad. Te damos gracias por tu instrucción, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer, papá. A ti, solo a ti, Señor. Solamente en ti confiamos, Padre. Solamente en ti esperamos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Santo eres, bueno eres, digno eres, fiel eres, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias. Los cielos y la tierra, Señor, pasan. Mas tu palabra, Señor, no pasa. Tu palabra es eterna. Tu palabra es la verdad. Y te damos gracias por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, 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 Padre, por enviar tu palabra y sanarnos y librarnos de toda ruina. Gracias, Padre, por enviar a Jesús, el verbo de vida, la verdad que nos hace libre. Gracias, Padre amado. Gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos tanto, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias por la redención. Gracias por la vida nueva. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendecidos. Dios es bueno. Aleluya. Quiero que vayan conmigo, si son tan amables, a Génesis capítulo 1. Y en línea con lo que el pastor estaba compartiendo. En Génesis capítulo 1 vemos que la palabra nos dice que la tierra estaba desordenada. Y algo, cuando él estaba hablando, vino a mi corazón que Dios no dijo, ¡qué desorden! Dios no dijo eso. Dios no dijo, ¡qué desorden! Y vemos que eso es lo que, cuando nosotros vemos algo que está fuera de lugar o algo, ¿verdad?, que lo estamos viendo o sintiendo, lo natural es decir y llamar las cosas que son como son. Pero vemos que Dios no opera así. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y vemos que la tierra estaba desordenada, dice en Génesis capítulo 1. Verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y mira lo que dijo Dios. Vemos que Dios no dijo qué desorden, porque era lo que se veía, era un desorden. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios la luz, vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y mañana un día. Vemos que Él no había creado el sol todavía aquí. Pero vemos algo poderoso, y este principio, cuando se habla de llamar las cosas que no son como si fuesen, estamos hablando de la ley de la fe. Dios no llamó las cosas que son como son, porque cuando tú llamas las cosas que son como son, no hay cambios. Pero cuando comienzas a llamar las cosas que no son como si fuesen, vemos que el Espíritu Santo es el que manifiesta. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir lo que dice Dios. Vamos a decir, no es que tú digas lo que te salga a ti, no, tú vas a decir lo que dice Dios. ¿Cuál es la provisión? ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál es la verdad que está en Jesús? Tú vas a decir eso. Vemos que Dios es luz. En Él no hay desorden, Él no es desorden.
Pero vemos que en este momento, que había desorden, y realmente no es una clase de teología, pero cuando estudiamos, vemos que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, había un arcángel que se puso muy celoso y se enojó. Y él pensaba, yo voy a hacer un trono más alto. Él decía, ¿cómo que el hombre va a ser mayor que nosotros, los ángeles? Y se puso muy celoso, y dice Jesús que lo vio caer del cielo. Y sabemos que del verso 1 al verso 2 de Génesis capítulo 1 surgieron muchas cosas. Porque Dios no crea las cosas desordenadas. Pero eso lo hablamos en el discipulado y lo hablamos en Hijas de Adonai, y lo hemos hablado. Pero vemos que Dios dijo algo poderoso. O sea, Dios dijo, sea la luz, sea la luz. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, vemos que en el corazón de Dios era hacer el hombre espíritu, somos espíritu. Es más, vamos a verlo, vean conmigo ahí mismo, Génesis 1, verso 27. Sabemos que Dios es espíritu. Dios es espíritu. San Juan 4, 24 lo dice bien claro. Dice que Dios es espíritu. Tú eres espíritu. Dice, y creó Dios, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Por eso vemos que el aborto no es de Dios. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que él dijo, mira, ustedes señoread, ustedes juzgad, ustedes tienen autoridad. Ustedes tienen la autoridad. Ustedes tienen la autoridad en la tierra. Dice que los creó, varón y hembra los creó. Nos creó, ¿ahí qué creó? Creó el espíritu. Nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Somos espíritu. Ahora mire lo que nos dice el capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios, estoy en Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué formó? El cuerpo. Formó tu cuerpo. Y formó Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y sabemos que cuando dice ser, el ser se compone de que somos espíritu, tenemos un alma y ¿qué? Y vivimos en un cuerpo. Y eso usted lo puede ver en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Dice que el hombre fue un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado el cuerpo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos aquí que en Génesis 1, lo leímos ya, pero quiero que lo vean conmigo. Génesis 1, verso 27, Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Dios es espíritu. Luego vemos aquí en Génesis capítulo 2 que Dios formó del polvo de la tierra este cuerpo que vuelve a la tierra. Formó este cuerpo donde luego sopla el aliento de vida. Y el hombre viene a ser un ser viviente, sopla ahí el espíritu. Por eso cuando la persona, usted va a la funeraria y usted ve ese cuerpo ahí, usted ve que no se mueve, está teso, porque ese es lo que se formó de la tierra. Eso vuelve al polvo. Pero el espíritu y el alma están con Dios o en el infierno. No hay momento de purgatorio, no hay momento, no hay nada, eso no. O sea, dice que el estar ausente del cuerpo, estar presente ante Dios, ante el tribunal de Cristo. Y las decisiones que tú tomaste en este cuerpo determinan si vas a estar reinando con Él por una eternidad o si vas a estar en el infierno. Eso lo decides mientras estás en este cuerpo. Vemos que Dios le da autoridad, le da al hombre instrucción, le dice fructificad, señoread, tienen denuedo, tienen autoridad para señorear sobre esta tierra. Sabemos que en Génesis capítulo 3,
la mujer fue engañada y el hombre pecó y entonces entró la maldición. ¿Qué aconteció en Génesis capítulo 3? Dios le da la autoridad al hombre. Dios lo crea a su imagen conforme a su semejanza. Le dice, tú vas a ser ahora el Dios con D minúscula de esta tierra. Tú vas a sojuzgar. Tú tienes autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo que se arrastra. Tú tienes la autoridad sobre todo en esta tierra. Tú tienes la autoridad. Tú tienes la autoridad para sojuzgar. Tú tienes la autoridad para hacer. Puede que usted diga, pastor, ¿y dónde lo dice? Te lo dice bien claro, pero vamos a verlo rapidito. Vayan conmigo al... Bueno, lo vimos ahí donde lo dijo en el capítulo 2, donde dice sojuzgar la tierra y los bendijo Dios y le dio autoridad. Luego vemos que él forma en el capítulo 2, verso 21, que él pone a Adán a dormir y de la costilla, y sabemos que realmente es de una célula del cuerpo de Adán, él forma el cuerpo de la mujer. Pero si usted se fijó en Génesis capítulo 1, dice, cuando habla que nos creó, varón y hembra nos creó. El mismo día que él creó el espíritu de Adán fue el mismo día que él creó el espíritu de la mujer. Ahora el cuerpo, luego, porque el hombre, tan pronto él formó el cuerpo del hombre, él le dio una instrucción de darle nombre a todos los animales. Le dijo, ahora tú vas a nombrar todos estos animales. Dice que él fue hablando, dándole nombre. Tú eres hormiga, tú eres elefante, tú eres gallina, tú eres... Y él comenzó a darle nombre a todos los animales. Imagínate la mente tan amplia y la unción, ¿verdad? Que él podía nombrar cada animal, cada ave, cada pez. Él tuvo esa unción para nombrarlos a todos. Y luego dice que él se veía que no tenía para él una pareja. Y Dios lo hizo dormir y de una costilla o de una célula formó el cuerpo de la mujer, pero el espíritu de la mujer ya Dios lo había creado. Los creó el mismo día. Por eso usted puede leer en las cartas de Pablo que dice no hay varón ni hembra, sino que todos somos uno en él. Dios no creó o formó el cuerpo de la mujer luego porque la mujer era menor o inferior al hombre. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están callados? Él la formó luego porque él tiene una instrucción para el hombre. Vas a nombrar, vas a hacer esto. Y le dio la instrucción al hombre. Vemos que en el orden de Dios es Dios, el hombre, la mujer, los niños. Vemos que Dios es primero. Y cuando cada uno está buscando de Dios, cuando el hombre está entregado al Señor, vemos que se le hace muy fácil a la mujer someterse. Y vemos que cuando la mujer está sometida a Dios, vemos que es bien fácil para los niños someterse. ¿Sabe? Porque estamos que Dios, el Supremo, o sea, Dios es primero en todo. Y aquí podemos ver, vayan conmigo al capítulo 3. Dios le dio autoridad, Dios le dijo, ustedes son el Dios de esta tierra, y puede que usted diga, pastora, ¿dónde dice eso? Yo necesito que usted me revele dónde lo dice. Esto lo podemos buscar rapidito. Dejen su dedo aquí en Génesis y vayan conmigo a Salmo 115. Salmo 115. Y vamos a volver a Génesis, pero Salmo 115, verso 16. Y la semana pasada les hablé que hay personas que dicen esto, Dios está en control, Dios está en control. Entonces acontece algo negativo y rápido, Dios está en control. Y le están atribuyendo a Dios cosas que realmente Dios no está en control de. Cuando alguien mata a otra persona, Dios no está en control de eso. Dios no quiere la muerte de los que mueren. Cuando hay una enfermedad o algo repentino, algo negativo y rápido, Dios está en control. Dios está en control de la vida que se cede a Él, de la vida que le busca a Él, que está rendido a Él, que le sigue a Él. Y mire lo que nos dice el Salmo 115, verso 16. Dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. ¿Y qué te dice?
Aleluya. Vemos que los cielos son los cielos de Jehová. En el cielo vemos que no hay muerte, no hay enfermedad, no hay tinieblas. No hay desorden en el cielo. Pero vemos que aquí en la tierra por la desobediencia de Adán y el pecado de Adán entró la maldición. Y a todos los hombres entró la muerte. Gloria a Dios por Jesucristo, que a través de Jesús somos redimidos de la maldición de la ley. Pero hay muchas personas que rechazan a Jesús, que no quieren recibir al Señor. Entonces viven unas vidas matando, hurtando y destruyendo. Matando, hurtando y destruyendo. Y entonces tú no puedes decir que Dios está en control. La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Pero vemos que el hombre escoge. Él dice, yo he puesto la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues tú. Tú escoges. ¿Por qué? Porque Dios te dio una voluntad. Y la voluntad está en el alma. Y la voluntad es donde tú escoges. Donde tú escoges cederle tu voluntad a Dios. Por eso cuando habla del alma ser renovada, vemos que el alma renovada es cuando la palabra de Dios satura los pensamientos, donde la palabra de Dios controla tus emociones, donde la palabra de Dios es la que está dirigiendo, ¿verdad?, tu voluntad. Señor, yo quiero lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Cuando tú dices, Señor, yo quiero tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra, mi voluntad, Señor, yo la cedo a ti, quiero tu voluntad. Vemos que es la palabra el determinante, ¿verdad que sí? Emociones controladas por la palabra, pensamientos renovados por la palabra de Dios, tu voluntad cedida a la voluntad de Dios, porque sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y ahí es que cuando el hombre escoge, ¿verdad?, nacer de nuevo, porque vemos que nos da la potestad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Vamos a Génesis 3 de nuevo, por favor. Y tengo otra escritura más para confirmarle lo que le estoy hablando. Y quiero decirle que escrito está. Escrito está. Qué hermoso cuando podemos decir escrito está. Y puede que usted diga, ¿y por qué es hermoso, pastora? ¿Usted sabe cómo Jesús venció la tentación del maligno? Cómo Jesús venció al diablo cuando en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 3, cuando él fue tentado y estuvo 40 días en ayunas. ¿Cómo fue que él venció? Porque el diablo le venía y le decía algo y él decía, escrito está. Y volvía y le decía otra cosa, escrito está. Y volvía a decir, escrito está. Y dice que el diablo no podía, se tuvo que ir. Cuando usted comienza a decir lo que Dios dice y comienza a decir, escrito está, Dios lo dice, yo lo creo. No es mi palabra, es su palabra que es eterna y es espíritu. ¿Sabe lo que hace el maligno? Se tiene que ir, tiene que huir. Cuando tú dices, por la llaga de Jesucristo yo he sido curada. Escrito está, Jesús sufrió todo dolor. Escrito está, Él siendo rico se hizo pobre para enriquecerme. Escrito está, porque escrito está. Entonces vemos que ahí tú estás llamando las cosas que no son aún manifestadas aquí, pero son una verdad. Tú las estás trayendo, eso es fe. Llamando las cosas que aún no se han manifestado aquí, pero que en realidad ya está escrito y es una verdad. Una verdad que cambia toda realidad. Una verdad que cambia toda realidad. Génesis, capítulo 3. Sabemos que Dios le dio orden, le dijo, mira, de todos los árboles que hay, ustedes pueden comer. Voy al verso 1 de Génesis, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Aquí viene a traer duda de lo que Dios ha dicho. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuántos saben que eso era una mentira? Porque Dios no le dijo que no comieran de todos los árboles. Dijo que no comieran de un árbol, que era el del conocimiento del bien y el mal. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y mira, ya le añadió algo, ni lo toquéis, ni lo tocaréis. Vemos que cuando tú le añades a la palabra, no la añades.
no le añadas, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Tú te imaginas, ella dijo, si comemos o si lo tocamos. Dios no le dijo que si lo tocaba, dijo que si comes. Pero imagínate que ella hizo así y dijo, fíjate, no morí. Lo tocó, mira, no morí. Hay personas así que saben que el pecado, dice que la paga del pecado es muerte, pecan y dicen, está todo bien, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué hacen? Se piensa que hay una luz verde y siguen pecando. No sabiendo que escrito está, cuando Dios le dijo, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y cómo murieron ellos? Murieron espiritualmente. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos eran ya como Dios. Ellos eran ya como Dios. Lo que pasa es que Dios no quería, el propósito de Dios es que ellos no tenían que conocer el mal. ¿Por qué? No era necesario. Ellos eran como Dios. Dios les dijo, sojuzgar la tierra. Ustedes tienen autoridad. Sojuzgar la tierra, señorear sobre la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y la tierra es de los hombres. La tierra es de los hombres. Y vemos que cuando comen, porque lo vamos a ver aquí, que ella lo come, pero cuando le da a Adán, vemos que los ojos fueron abiertos. Mire lo que nos dice verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahí vemos los 5 sentidos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría que ya tenía. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, él estaba al lado, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, algo que no habían conocido. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en ellos. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Sabes lo que es esto? Que ellos tenían esa comunión con el Padre. El Padre bajaba y ellos estaban hablando con Él. Tenían esa comunión tan hermosa. Pero el día que desobedecieron, los ojos fueron abiertos. Entonces fueron limitados a los 5 sentidos. Estaban limitados, ya no era lo sobrenatural que era la comunión que tenían con el Padre Celestial, sino que cayeron, la gloria se apartó de ellos, vieron sus limitaciones, estaban desnudos. Y esto es poderoso, yo declaro que tenemos oído para oír en esta mañana. Verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, mira lo que hicieron, se escondieron de la presencia de Jehová, algo que ellos no hacían, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y vemos que eso es lo que acontece hoy. Las personas se esconden de Dios. ¿Por qué? Porque están desnudos. Pero vemos que Adán y Eva no nacieron así. Ellos nacieron cuando Dios los creó y formó su cuerpo. Vemos que la gloria de Dios estaba sobre ellos. Ellos no estaban desnudos. Ellos tenían la cobertura de Dios, la gloria de Dios sobre sus vidas. Pero al pecar, murieron espiritualmente. Pero nosotros nacemos en el pecado, porque dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo renacidos por la palabra de Dios. Vemos que nosotros de muerte a vida, ellos fueron de vida a muerte, de cobertura a desnudez, nosotros de desnudez a cobertura. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, es tu culpa, Dios, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos que ahí dice la verdad. Me engañó y yo comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos la cruz, aquí vemos la redención, aquí vemos Dios profetizando del sacrificio de su Hijo Jesús. Jesús fue herido. Él vino y le aplastó la cabeza. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque sabemos que sorbida es la muerte en victoria. Vemos que Jesús le aplastó la cabeza, le tomó las llaves del Hades. Pero vemos que la serpiente sí le hirió. Pero por esa herida nosotros somos curados. Por esa herida somos nosotros redimidos de la maldición de la ley. Por esa herida, herido fue Él por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y por su llaga fuimos curados. Y aquí Dios, en Génesis capítulo 3, Dios está profetizando. Hay enemistad entre tú y la mujer. Ella, de su simiente. Va a venir uno que te va a aplastar la cabeza. Vemos que Él fue herido. Y cuando tú entiendes, Él fue herido por mí. Mis pecados. Fue mi pecado. Fue mi rebelión. Mi dolor Él sufrió. Mi enfermedad Él sufrió. Por eso no es mía. Él la llevó. Cuando tú entiendes eso, hay un intercambio. Y tú entonces comienzas a declarar, por su llaga yo fui ya curada. Sana estoy en el nombre de Jesús. Libre estoy en el nombre de Jesús. Verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Las consecuencias del pecado, hermanos, de la desobediencia. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Cuántos saben que a Jesús le pusieron una corona de espinas? Y vemos que Jesús dice que Cristo nos redimió de la maldición. Por eso esa sangre cuando cayó a la tierra, cada gota, redención, redención, redención. Con su sudor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Porque había muerto espiritualmente. Ciertamente murió. Y vemos que entonces llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, o mató un animal, túnicas de pieles, y los vistió. Vemos que Dios en su amor para con nosotros, aquí mismo en el verso 15, está hablando de la cruz, está hablando de Jesús, el Redentor.
vayan conmigo si son tan amables a Isaías 50 vamos a Isaías 53. Entró la maldición. Vemos que la paga del pecado es muerte. Vemos que la primera familia, un hermano mata al otro. Vemos que en la primera, ¿por qué? Por el pecado que entró, por la desobediencia. Y podemos ver en el Antiguo Testamento los profetas. ¿Qué hablaban los profetas? Que viene un redentor, que vendrá uno, viene un redentor. Isaías 53. Aquí vemos Isaías, el profeta Isaías profetizando 700 años antes de Cristo en la cruz. El profeta está viendo, porque sabemos que dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aquí el profeta está profetizando. Él lo está viendo. 700 años antes de. Voy a leer esto, el capítulo 52, verso 14, dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, está hablando de Jesús, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí él está profetizando, diciendo, mira, desfigurado, el precio, porque la paga del pecado es muerte. Jesús murió porque él pagó la deuda del pecado. Romanos 6, verso 23 te lo dice bien claro, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vemos que él pagó el precio. Él murió en esa cruz. Sudor, dice que sudó gotas de sangre. Su vida, vemos que la vida de la carne en la sangre está. Vemos que él derramó su sangre, derramó su vida para redimirnos de la maldición de la ley, para redimirte a ti de la maldición de la ley. Sufrió todo dolor para que tú no tengas que sufrir ningún dolor, para que tú seas sanado. Él pagó el precio. Él lo hizo. La corona de espina, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Sabemos que la sangre, el sudor, le escupían la cara, le arrancaron las barbas. Él no podía tocarse, él no podía secarse ni quitar, ¿verdad? Secarse los ojos. Él no podía hacer nada de eso. Él lo sufrió. Él lo sufrió. Realmente, cuando tú comienzas a meditar que él sufrió, Señor, tú sufriste por mí. Tú lo hiciste por mí, tú sufriste, tú pagaste el precio en inglés, the ultimate, lo más grande. Tú lo hiciste. Para limpiarme de todo pecado, para restaurar, para redimirme. Tú lo hiciste, tú pagaste el precio. Una vez para siempre. No podemos tomar livianamente el perdón de Dios. Cuando decimos la sangre de Jesús, estamos diciendo la vida de Jesús. La vida que Él entregó, la vida que Él se dio. No, sabemos que el que no había cometido pecado se hizo pecado por nosotros. Tomó toda maldición, todo pecado, toda maldición, toda enfermedad en esa cruz.
capítulo 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Y no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos la maldición, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Adán, vas ahora a trabajar la tierra con el sudor de tu frente, espinas te va a dar, mujer, ahora tú vas a dar a luz, tus preñeces serán con dolor. ¿Están conmigo? Esa es maldición. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, perdónenme, el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado mío. Jehová cargó en él el pecado mío. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, mira esto, fue herido. Por mi rebelión, él fue herido. Por mi rebelión tú fuiste herido, Señor. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a aplastarle la cabeza al diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino para tomar tu lugar, para darte a ti la potestad de nacer de nuevo y ser una nueva criatura. De desnudez a estar cubierto. De la gloria de Dios. Dice que hay un misterio, dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en ti la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Lo que Adán había perdido cuando desobedeció, vemos que en Cristo Jesús, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Voy a decir esto rápido y luego ustedes lo buscan. Vemos que cuando estaban bautizando en Lucas capítulo 3, verso 21, cuando estaban bautizando, Jesús fue a ser bautizado, estaba Juan el Bautista bautizando en las aguas, y cuando Jesús se acercó, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él fue a ser bautizado, Juan decía, no soy digno. Y él le dijo, para que la escritura se cumpla. Y cuando Juan el Bautista, están conmigo, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando Juan el Bautista lo sumerge en las aguas y lo levanta,
dice la palabra que los cielos se abrieron y que descendió del cielo lo que se había apartado de Adán y Eva. Descendió del cielo el Espíritu Santo. Y el Padre, y la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vida. Vida. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue rápido llevado por el Espíritu al desierto. Allí fue tentado y cuando fue tentado vemos que Él venció. ¿Cómo venció? Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso es importante, hermano, que usted tenga conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Cuando venga la sugerencia, que usted puede decir: escrito está. Amén. Dios lo dice, yo lo creo, escrito está. Y no te pongas de acuerdo con lo natural, no te pongas de acuerdo con este mundo, con las limitaciones. Vemos que el Espíritu Santo vino sobre él y luego comenzaron los milagros. Dice que Jesús, tenemos que leerlo, pero déjame leer aquí y vamos entonces a Hechos capítulo 10. Vamos a leer esto aquí, terminar aquí, verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó mis iniquidades. Por eso yo veo la redención en mis hijos, porque Él llevó mis iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su sangre, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús pagó el precio. Escrito está. Él llevó. Él pagó el precio. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Nueva criatura. Él quiere que tú vivas días de los cielos aquí, ahora, en la tierra. Hechos capítulo 10, verso 38. Vemos la Trinidad. Y luego en su tiempo, cuando leen esto, Lucas capítulo 3, vas a ver la Trinidad. Aquí vemos la Trinidad. Hechos 10, 38, como Dios, está hablando del Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Padre, vemos al Espíritu Santo y vemos a Jesús, que es el verbo, la palabra, el Hijo. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a deshacer las obras del maligno. Jesús vino a mostrar el camino, la verdad, la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La instrucción que Dios le da a Adán y a Eva, cuando le dijo: sojuzgad la tierra, señoread sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo que se arrastra. Vemos que al desobedecer se fue en la gloria de Dios, se apartó de sus vidas, murieron, estaban limitados a los 5 sentidos. Pero cuando viene Jesús, paga el precio, nos redime de la maldición de la ley, para que tú seas lleno del Espíritu Santo, para que tú comiences entonces a declarar las cosas que no son como si fuesen, para que tú comiences a sojuzgar y a señorear sobre las cosas, que tú puedas resistir al diablo y de ti huirá, poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, reprender y echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. Gracias, Señor. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4.
Hay personas que piensan, pues voy a la iglesia, pues el Señor quiere, tú sabes. El Señor quiere que tú despiertes de entre los muertos para que te alumbre Cristo y para que tú seas una luz en este mundo. Para Él reinar a través de ti. Para que tú le des tu voz, que tú le des tus brazos, tú le des tus pies, tú le des todo tu ser a Él. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice, y este es Jesús hablando. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El mismo Espíritu que estaba sobre Adán y Eva antes de pecar. La gloria de Dios que estaba sobre sus vidas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura. Escrito está, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a mí. Y cuando usted nace de nuevo, vemos que el Espíritu Santo viene a hacer su morada en ti. Pero hay personas que tienen que despertar a que estoy ungida por Dios para dar buenas nuevas. Vayan conmigo si son tan amables. Vamos a ver Salmo 82, 6. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. Qué buenas noticias a un pobre que no tiene que ser pobre más. Qué buenas noticias a uno que está atado que no tiene que estar atado más, que hay libertad para ellos. Son buenas noticias. Son buenas noticias a un enfermo que no tienes que estar enfermo más. Que hay salud divina para ti. Que Jesús pagó el precio. Es que yo he pecado. Él pagó el precio de tu pecado. Hay un sobrepago. Aleluya. Hay un sobrepago. Imagínate que te digan fui a la tienda y te dejé un crédito de tanto. Y tú vas contento, wow. Mi suegro y mi suegra tenían un colmado en la Goodman y él tenía una libretita. No sé el nombre que él le tenía a la libreta, pero él tenía una libreta donde las personas pues, cogían fiado o dejaban un crédito. Pero realmente había más fiado que crédito, ¿verdad que sí? Pues imagínate la libretita de Don Rubén que dijera crédito sin límites. Crédito. Hay un sobrepago, porque hay personas que piensan, no, porque es que es que lo que yo he hecho es tan grande. Eso quiere decir que el precio que Jesús pagó no es suficiente para limpiarte y librarte a ti. No, es que la enfermedad, el doctor dijo que era así de grande. Ajá. Eso quiere decir que el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, que se hizo una llaga por ti, no es suficiente para sanarte a ti. No, porque lo mío es esto. ¿Y? Tenemos que ver que el sacrificio de Jesús, que lo hizo una vez para siempre, perfecto. El Padre quedó satisfecho con su sacrificio. Una vez para siempre. Sobrepago.
tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Ya Jesús pagó el precio por ellos. ¡Wow! Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio. ¿Quiere decir que voy a pecar voluntariamente? No, jamás. Porque no tomo livianamente lo que Él hizo por mí. Y el que ama realmente no lo hace de esa manera. No dice, pues voy a pecar y mañana me arrepiento. Esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando tú entiendes ese amor tan hermoso. Dice que si pecas, abogado tenemos con el Padre. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1. Salmos 82, verso 6. Dice la palabra del Señor. Yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vemos en el verso 6, vosotros sois, y vemos que Dios es con D minúscula, hermanos, porque Él es el Altísimo. Pero cuando Dios le dijo al hombre sojuzgar la tierra, señorear sobre la tierra, Él le dio autoridad al hombre sobre la tierra. Dice que los cielos son los cielos de Jehová, mas la tierra se lo dio a los hijos de los hombres. Lo leímos ahorita en el Salmo 115. Cuando nacemos de nuevo, vemos que dice la palabra que estamos sentados juntamente con Él. Él está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vosotros sois dioses. Vosotros sois dioses. Quiere decir, ustedes tienen una autoridad. ¿Cómo se ejerce la autoridad? Con lo que dices. Vemos que mientras voy hablando, vayan conmigo a San Juan capítulo 10. Cuando Moisés ya estaba hastiado del pueblo rebelde. Y ellos estaban pidiendo pues agua y agua. Tenemos sed, querían agua. Y Dios le dijo a Moisés, en un momento dado, al principio le dijo que le diera la peña. Vemos que es tipo de Cristo cuando recibió los latigazos y fue crucificado. Pero luego le dijo, háblale a la peña. Porque Jesús murió una vez y para siempre. Háblale a la peña, háblale. Pero vemos que Moisés estaba tan airado que él tomó y comenzó a darle. Y Dios le dijo, por eso no vas a entrar a poseer la tierra, porque yo te dije que le hablaras. Me están mirando con ojo de pescado, pero haz tu asignación, búscalo. Escrito está. Háblale a la peña. Háblale a la montaña. Háblale a tus órganos, háblale a tus finanzas, háblale a tus hijos, habla la palabra, decreta lo que dice Dios. Comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Comienza a decir lo que dice Dios. No lo que yo digo, es lo que dice Dios. Escrito está. Háblale a la peña. Vemos que el agua fluyó, pero vemos que Moisés fue reprendido por eso. Y hay personas que quieren, Dios, por favor, baja. Ya Dios bajó, ya Jesús bajó. Ay, Señor, por favor, resucita. Ya Jesús resucitó. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Habla. Ejerce la autoridad con tu voz. Comienza a llamar, comienza a atar y a paralizar, a resistir y a recibir todo lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra santificación, Él es nuestro redentor. Él es nuestra justicia, Él es nuestro todo. Él pagó el precio para que tú lo recibas, tú lo creas y comiences a decretarlo. No llamando y diciendo lo que tú sientes, sino llamando y diciendo lo que Él dice, lo que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Mire lo que nos dice aquí San Juan capítulo 10.
verso 34. Jesús les respondió. Y aquí vemos que Jesús está hablando a mí. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo las conozco y me siguen. Amén. Ustedes saben algo que Jesús dijo a los fariseos cuando decía: mi palabra no haya cabida en ustedes. Porque ellos estaban resistiendo, tenían un espíritu de religión, eran odres viejos, no podían recibir el vino nuevo, estaban tan limitados. Por eso él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen a mí. Y mi Padre es mayor y nadie las puede arrebatar de mi mano. Verso 34, Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, D minúscula. Si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, ¿no me crees? Mas si las hago, aunque no me creas a mí, creed a las obras, para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos, ¿qué dice la palabra? Creyeron en él allí. Muchos creyeron en él allí. Él le dice: mira, ustedes me están resistiendo, ustedes están resistiendo esta verdad. Están limitados a la tradición, están limitados a sus leyes, a mandamientos de hombres. Y yo le estoy trayendo una verdad. La verdad que los hace libres a ustedes, que los despierta si están dormidos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vosotros sois dioses. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que el hijo está llamado a reflejar a su padre? Los hijos reflejan aquí a su padre. Y cuando el padre vio que la tierra estaba desordenada, el padre no dijo qué desorden, el padre dijo: sea la luz. Los hijos reflejan a su padre. Mire esta escritura conmigo en Mateo capítulo 18. Aleluya, 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 aleluya. Mateo capítulo 18. Somos nuevas criaturas. Amén. Si usted quiere vivir una vida con límites o derrotado, o quiere seguir luchando y quiere seguir rogando, como, ¿verdad?, mendigando, esa es tu decisión. Pero cuando tú vienes a la verdad y entiendes, estoy redimida de toda maldición. Jesús pagó el precio. Y comienzas a llenarte de la verdad. Comienzas a armar tu pensamiento con esta verdad. Tenemos una armadura. Yo tengo una armadura que usted no puede ver, que usted tiene también. La armadura de Dios. Tenemos una espada, que es la palabra de Dios. Tenemos un escudo, tenemos una coraza, tenemos un yelmo, tenemos un calzado, que es la armadura de Dios. Sabemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El escudo de la fe
Vienen los dardos, las sugerencias, y usted levanta ese escudo y dice, no, yo sé quién yo soy. Yo soy una hija del Dios Altísimo. Y comienzas a resistir. Santiago, la Biblia nos dice en Santiago, dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dice, someteos pues a Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero una persona que no conoce que es un hijo de Dios, que tiene autoridad, que cuando Dios crea al hombre no lo creó para sufrir y para que estuviera mendigando. Esa no era la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que el hombre tuviera comunión con Él y sojuzgar aquí en la tierra, tuviera autoridad sobre esta tierra, fuera el Dios con D minúscula de esta tierra. Y tuviera comunión todas las tardes con Él. ¿Sabes qué? Hoy tenemos comunión con Él. Porque a través de Jesucristo hemos sido redimidos y nuestra relación con Él ha sido restaurada. Dios habla hoy. Dice, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que aún no han entrado a tu corazón. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Pero inclinamos nuestro oído para oír sus pensamientos. Vemos que Juan ponía su oído en el pecho de Jesús y escuchaba el latir de su corazón. Él tenía una revelación que era amado por Dios. Cuando tú entiendes, yo soy amada, yo soy amado, Dios me ama, no hay temor porque Dios me ama, Él cuida de mí, Él nunca me deja, Él nunca me desampara, me ha dado su palabra, me ha dado su espíritu, me ha dado su sangre preciosa, redimida, 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 por la sangre de Jesús redimida. Soy amada, le pertenezco a Dios. Este cuerpo se tiene que alinear con la palabra de Dios. Estos pensamientos se tienen que alinear con la palabra de Dios. Redimidos de la maldición de la ley. Lo que Dios ha bendecido, ningún hombre puede maldecir. Personas que tienen más fe en lo negativo que en la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando... no me quiero salir, ¿verdad? Pero viene a mi corazón en este momento, dice en Judas, y sabemos que no es Judas Iscariote, sino Judas. Es un libro que lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, de un capítulo. Vemos que habla de la contradicción de Balaam. Y vemos que Balaam era un profeta y habían venido a pedirle a él que maldijera al pueblo de Israel. Y él le preguntó a Dios, Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Y Dios le dijo, no. Y luego volvieron a decirle, vas a venir, te vamos a pagar, te vamos a hacer tanto, Y él volvió a preguntarle a Dios. Y Dios le dijo, haz como tú quieras. Pero vemos que dice que Dios estaba disgustado con él. Y él salió. Y en el camino, su asno se detuvo. Y él comenzó a darle. Y dice que el burro, el asno, no sé cómo usted le quiera decir, abrió la boca y le dijo, chico, pero tú no ves el ángel que está delante de nosotros. El burro tenía más visión que el profeta. ¿Cuántos burros que han perdido la visión? ¿Están conmigo? Y los ojos de él fueron abiertos. Dice que el ángel tenía la espada. Si el burro se hubiera movido, ahí hubiera muerto. Y Dios le habló y le dijo, tú vas a decir lo que yo diga. Lo que yo diga es lo que tú vas a decir. Y dice que le ponían un altar y el pueblo de Israel, y cuando él comenzaba a bendecir al pueblo. No podía decir contrario, bendición sobre el pueblo. Y volvían y le hacían otro altar, bendición sobre el pueblo. Le hicieron otro altar, bendición sobre el pueblo. Se enojaron, pero yo no te traje aquí para bendecir. Yo te traje aquí a maldecir. Lo que pasa es que tú no puedes maldecir lo que está bendecido. No puedes.
Y hay personas que temen, ay, es que aquella persona me desea mal. Y tranquilo, estás bajo la cobertura de Dios. No temas, si tú temes, lo que temes te vendrá. Dice que el temor trae en sí castigo. Pero mientras tú te mantengas confiado en Jehová, confiado que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, que ningún mal puede tocar tu morada, el Salmo 91. Mi tiempo está en sus manos, Él cuida de mí, Él cuida mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Vivo confiada en el Señor. Vemos que Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero él tenía una ambición, que él quería ese dinero, y ustedes saben lo que él hizo, ¿verdad? Por eso dice la contradicción de Balaam. Él le dijo al enemigo cómo podían derrotar al pueblo de Israel. Él les dijo a ellos cómo podían derrotarlo. Y entonces ahí vemos por qué dice de la contradicción de él. Sabiendo que Dios le dijo, no lo hagas. Tú no puedes hacer esto. No. Luego en una clase de discipulado lo podemos compartir. Estamos en Mateo capítulo 18. Verso 18. Dice, de cierto, es Jesús hablando, hermanos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablándote a ti, me está hablando a mí. Lo que yo ate y lo que yo desate. Hay personas que le gustan los superheroes, le gustan todas estas cosas. ¿Sabes qué? Hay poder. O sea, hay un poder sobrenatural. Cuando tú te cedes al Señor y comienzas a conocer la autoridad que tú tienes y comienzas a fluir en el Espíritu. Wow. Es más, esas películas, they're a joke. Personas, they're impressed with Hollywood. They have nothing in the Word. ¿Están conmigo? They're so impressed. Why are you impressed? Dios creó todo el universo con el poder de su palabra. Y todo, el sol, todo está en su lugar porque Dios lo creó. Esa excelencia, ¿verdad? Wow, gloria a Dios. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos dicen que todo es todo? Todo es todo. Todo es todo en el nombre de Jesús. Mire lo que sigue diciendo. Mas si no oyeres, verso 19. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso la oración del matrimonio, la oración de acuerdo es tan poderosa. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí yo estoy. Donde digan 2 o más, ahí estoy yo. Todo lo que tú ates, todo lo que tú desates, todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Cuando dice cielo, vemos que es el segundo cielo, donde están los principados, las potestades de los aires. Y cuando dice, y todo lo que desate, está hablando del tercer cielo, donde está Dios. Atamos todo plan del maligno, desatamos la provisión de Dios. Vemos que está hablando, este es el primer cielo, el segundo cielo donde están las potestades de las regiones celestes, las potestades de los aires, y el tercer cielo donde habita Dios. ¿Están conmigo? Y cuando aquí te habla de atar y desatar, vemos que atamos el plan del maligno, atamos las mentiras del diablo y desatamos la bendición de Dios, desatamos la provisión de Dios. Tomamos lo que Dios nos ha prometido en el nombre poderoso de Jesús.
es nuestro. Con esta escritura, bueno, 2 escrituras y oramos. Vayan conmigo a Corintios. Estábamos redimidos de la maldición de la ley. Segunda de Corintios 5. Verso 14. Aleluya. Segunda de Corintios 5, verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, mira lo que te dio, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. ¿Y qué hacía? Reconciliando consigo al mundo. Reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos. ¿Qué somos? Tú eres un embajador en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de ti o por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, mira esto, fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en Él. Justificado, como si nunca hubieses pecado. Wow, cuando tú te mires así. El apóstol Pablo, sabemos que encarcelaba a los cristianos, mató a muchos cristianos. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y con esto vamos a orar. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Y vemos que llega un momento que él dice, yo no le he hecho mal a ningún hombre. Y el personaje dice, ¿está mintiendo? No, él no está mintiendo. Él se está viendo como justificado, perdonado, su rebelión borrada, redimido. Él dice, yo no le he hecho mal a ningún hombre. Pero ¿cómo puede decir una cosa como esa? Porque cree en la redención, en esa nueva criatura. Lo viejo ya pasó, ya no me identifico con lo que fui. Por eso vemos, hay personas que fueron algo en un momento dado, nacieron de nuevo y las personas que les rodean quieren mantenerlos así. Tú eras esto, tú fuiste esto. ¿Sabes qué? Esa persona ya murió. No soy esa persona. No me identifico con esa persona. Cristo me redimió de esa maldición. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. La vida que vivo, la vivo para el Hijo de Dios. El que me amó tanto que dio su vida por mí, derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Entonces el maligno viene a acordarte, ¿verdad? A traerte tu pasado. Y hay personas que dicen, cuando él te viene a decir, tú no mereces, tú eres esto, lo otro. Hay personas que dicen, pues comienza a decirle su futuro. Pues dígalo, ¿sabes qué? Que a ti te espera muerte. O sea, a ti te espera muerte. You're finished.
Gálatas capítulo 3. ¿Llegaron conmigo, hermanos? Verso 13. Léanse el capítulo en su casa completo, por favor. Pero vamos al 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por eso ustedes saben que cuando en San Juan capítulo 3, cuando Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué él habló de serpiente? Porque vemos que Jesús se hizo maldición por nosotros. Cuando usted ve en la ambulancia, usted ve una serpiente. Es tipo de Cristo. Él llevó la maldición. Él pagó el precio de la maldición. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas o la promesa del Espíritu. Hecho por nosotros maldición. Quiero decirte que en tu herencia no hay maldición. Aleluya. En mi herencia no hay maldición. Porque Cristo se hizo maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición. Para que hoy la bendición de Abraham te alcance. ¿Y cómo lo recibes? Por fe. Escrito está. No me siento justificado. No tiene nada que ver con tus 5 sentidos. Tú lo crees con tu corazón. Romanos 10. Lo creo con mi corazón. Dios lo dijo, yo lo creo. Amén. Y vivo agradecida eternamente, Padre, gracias. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Para darte un futuro. Los pensamientos de Dios. La voluntad del Padre es buena, es agradable, es perfecta para contigo. Estamos redimidos de la maldición. Redimidos de toda maldición en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad. Voy a leer una escritura más y en la semana que viene seguimos. San Juan, por favor, rapidito. Gracias, papá. San Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14. Y quiero que mediten en esta semana. Sabemos que mañana estamos en ayunas. Hemos estado ayunando el año completo, el primer lunes, martes y miércoles del mes. Y mañana estamos a primero. Mañana lunes, martes y miércoles ayunamos. Un ayuno congregacional, ¿verdad? Desde enero lo estamos haciendo. Y no comemos azúcar, no pan y no carne por esos 3 días. O si usted lo quiere hacer... vamos a decir que usted diga, pues no voy a comer de cierta hora. Y lo más importante, pues no ver nada secular, estar en la palabra, meditando en la palabra, porque sabemos que el ayuno y la oración, el ayuno y el alimentar tu espíritu va de la mano. O sea, no es abstenerte solamente de los alimentos, es abstenerte de los alimentos y llenarte de la palabra de Dios, del verdadero pan, que es la palabra de Dios. Mañana, lunes, martes y miércoles. Hay algunos que están ayunando hoy, domingo, lunes y martes. Es el ayuno. Ya vamos para el mes 10. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Aleluya. Es bueno. Se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.